Buenas noches, les saludamos en el día jueves 13 de agosto de 2020. Un gusto que nos acompañen en esta entrega informativa de Noticiero Hechos. Lo que ha ocurrido tanto a nivel local como a nivel internacional lo conoce usted aquí a través de este medio de Red Salvadoreña de Medios. Así es, bienvenidos, buenas noches, qué gusto que nos acompañe, quédese con nosotros en la próxima hora las noticias más importantes de este día. Bienvenidos. Saludos para todos ustedes. Vamos a iniciar muy bien informados y les damos un adelanto con nuestros titulares. Comenzamos. El gobierno contará con $20 millones para la compra de insumos médicos para enfrentar la pandemia del coronavirus. En lo que aún no hay un acuerdo en la Asamblea Legislativa es en la aprobación de los $250 millones que solicita el Ejecutivo. Las inhumaciones con protocolos COVID-19 han disminuido en San Salvador en lo que va de agosto. Autoridades también informaron que ya tienen listo un plan de prevención en la capital cuando el transporte colectivo comience a trabajar. Afectados por la crisis económica generada por la pandemia, existe un sector que se resiste a desaparecer: los alfareros, que están a la espera de la reapertura de actividades para intentar rescatar sus negocios. Más interesados en optar a una candidatura no partidaria registra el Tribunal Supremo Electoral camino a los comicios legislativos y municipales. Ya le contamos más. A menos de 3 meses para las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, arrecian los ataques entre los candidatos republicanos y demócratas por el manejo de la pandemia. Bien, vamos a comenzar la entrega informativa de esta noche comentándoles que los casos positivos de COVID-19 podrían estar marcando una tendencia a la baja de acuerdo a las cifras que está manejando el Ministerio de Salud. El periodista Néstor Hernández nos habla y nos detalla el panorama en los municipios que están entre los más afectados. Con 22.000 casos positivos confirmados por COVID-19 en El Salvador, según datos del Ministerio de Salud, el país da muestras de un pico máximo de casos detectados, con los 449 positivos registrados del pasado domingo 9 de agosto. Luego, el lunes 10 de agosto, la cifra bajó a 397, un día después a 375 y el pasado miércoles 12 de agosto a 349 casos. Así que para este informe tomaremos como referencia los últimos 6 días, desde el viernes 7 de agosto al miércoles 12. En el municipio de Mexicanos, en el departamento de San Salvador, pasaron de un promedio de 4 pruebas positivas diarias a 12 casos el pasado miércoles. En Ilopango, la cifra de los primeros 3 días fue una suma de 16 casos positivos, pero con 5, 12 y 8 detectados desde el pasado lunes, sumaron un total de 25 casos más. Y si hablamos de descensos, las cabeceras departamentales dan el ejemplo. San Salvador ya no es el foco de contagio número 1 en el país. En los últimos 6 días sumó menos casos que los municipios de San Miguel, Santa Ana y Soyapango. La capital tuvo 119 casos los primeros 3 días, por 111 en los últimos 3, siendo el miércoles 12 de agosto con solo 29 casos su cifra más baja. Vamos con los 3 focos de contagio más altos. Santa Ana tuvo 132 positivos en los primeros 3 días y luego bajó a 102. Solo tuvo 21 el pasado miércoles. San Miguel es el segundo puesto, pero también registra descenso. De 149 casos en 3 días, pasó a solo 128 en los últimos 3 registros. Y el puesto al municipio que registra más casos por día es para Soyapango, con un promedio cercano a los 50 casos diarios. Pero tras conseguir 157 en los primeros 3 días de muestra, los casos bajaron a 126 en los 3 días posteriores. Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Y como muchos conocemos, el próximo 23 de agosto se va a llevar a cabo en el país la reactivación económica paralizada, recordemos, por la pandemia del COVID-19, y el transporte público, restaurantes y sitios turísticos como playas ya van a estar a la disposición de los salvadoreños. Pero de acuerdo a médicos, este panorama podría generar una segunda ola de contagios del nuevo coronavirus. El periodista Ernesto Cornejo nos comenta más. El Salvador atraviesa una fase crítica en cuanto a la pandemia del COVID-19, con un crecimiento exponencial de los casos. Al hacer una reapertura económica en medio de este panorama, podría traer consecuencias como una segunda ola de contagios,
incluso hasta un colapso masivo en los hospitales a nivel nacional. Apertura económica debe ser un proceso científicamente diseñado, técnicamente diseñado. No debe responder a cuestiones políticas, no debe responder a problemas entre órganos, debe responder a un consenso que debe ser establecido para asegurar que haya una buena tendencia en los casos, porque si no, lo más probable es de que tengamos un repunte de los casos, ¿verdad? Y eso va a contribuir, como lo hemos visto en otros países, a que haya más casos complicados, más fallecidos y mayor congestión de los sistemas de salud. Tratar de generar una nueva normativa de cuarentena obligatoria hoy por hoy es incierto. Lo que más preocupa es que la población cumpla con las medidas de bioseguridad y cuarentena voluntaria para no contagiarse del nuevo coronavirus. Hay quienes no dejan sentir temor ante este panorama. Contagiar más porque como por la aglomeración de personas en un bus no se puede mantener el distanciamiento social. No es como aquí, ¿verdad? Que uno camina distanciado, pero en los buses no se puede. Aquí solo Dios usted. Aumentar porque aparte de que toda la población ya afuera, ya sería más contagio, más gente afuera, más población, digamos, afuera. Por su parte, el gobierno ha dicho que pondrá en marcha un plan con 7 puntos claves. Entre ellos está equipar con más de 1.000 camas los hospitales y la toma de muestras de PCR masivas para detectar nuevos contagios. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Los comerciantes del Centro Histórico de San Salvador se preparan con nuevas medidas para recibir a los clientes en la segunda fase de la reapertura económica. Así la rutina de Elena para mantener su área de trabajo y productos desinfectados. Hace unas semanas volvió a su negocio ubicado sobre la 9ª Avenida Sur en el centro histórico de la capital. Con una actitud positiva, espera la reapertura económica del 24 de agosto. Una de las medidas extras que tenemos, pues como primeramente Dios, las ventas aumenten porque han estado bastante bajas, sería pues lo más posible de tener menos contacto con el cliente, despacharle rápido. Y aquí estamos esperando ahí, preparándonos siempre con el alcohol gel, con todas las medidas sanitarias, ¿verdad? La mascarilla y teniendo los espacios pocos para que la gente no entre a los puestos. Algunos comerciantes ya planean las nuevas medidas que van a implementar para protegerse del COVID-19. De poner un tipo plástico así en los puestos, así para que sea menos contagio, pues para solo entregarle lo que la gente va a llevar así de más distante. Sí, estamos trabajando en eso porque si ahorita solo usamos la mascarilla y el alcohol, ya cuando se abre el transporte vamos a implementar un poco más las medidas, un poco más retirado de las personas y al igual usar lo que es la careta y los guantes porque sería más conveniente así. Pero media vez ya venga la gente sería un poco más arriesgado. Beneficiaría sí al bolsillo de uno, porque sería bueno, pero en parte la salud de las personas sería mucho que ver y ahí tendría que ver la gente qué le conviene más, si la salud o el dinero. Al no contar con transporte, algunos vendedores por cuenta propia no han podido regresar a comercializar sus productos, misma situación que limita el número de clientes. Sin embargo, a partir del 24 de agosto se reiniciará la actividad económica, lo que aumentará el flujo de personas, pero también el riesgo de contagios. Con imágenes de Ever Ábalos, Carla Goches, Noticiero Hechos. Y siempre sobre el tema, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, ha explicado que las inhumaciones con protocolo COVID-19 se han reducido en la localidad durante el mes de agosto, en lo que va del mes de agosto. Junio fue el mes que más inhumaciones, más sepelios de este tipo se registraron, con más de 250. El 35% de estas pertenecen al municipio de San Salvador y el resto a otros municipios del país. El alcalde ha expresado que dejarán de brindar este apoyo a otras municipalidades pues en esa cantidad porque el espacio en el cementerio La Bermeja ya es muy limitado. Se han reducido los casos de inhumaciones, es decir, hace un mes aproximadamente estábamos haciendo entre 20 y 30 diarias, actualmente se están haciendo un aproximado de 8 a 10 diarias. El mes más alto fue el mes de junio,
donde hubo casi 250. En el mes de julio bajó a niveles de 200, un poco más de 200, y en agosto el ritmo que llevamos, estamos a casi la mitad del mes, pero llevamos menos de 100. Entonces se han dado un promedio de menos de 10 inhumaciones diarias en el mes de agosto, lo cual vemos muy positivo. Y el cerco epidemiológico en San José Villanueva cumple un mes funcionando. Las autoridades municipales sostienen que no se trata de un proyecto político, sino de una forma científica de vigilar los contagios de coronavirus. Josué cumple con los protocolos de limpieza en la panadería que administra. Este negocio está en el casco urbano de San José Villanueva. Evita el contacto directo con los clientes con un plástico. Cuando recibe el dinero, también se desinfecta y así evita el avance del COVID-19 en el municipio. Y es que este comercio está en una zona de alto contagio. El plástico como protección, o que es más, les decimos al cliente, por favor póngase la mascarilla correctamente. A ver, algunos se molestan y es aquello de que, bueno, yo a comprarle vengo. O sea, a ver, por $1 yo no me voy a arriesgar. Nosotros aquí con el dinero se desinfecta, ya sea con alcohol, con lejía, cualquiera de las dos cosas se utiliza en el momento. Me parece que la gran mayoría ha trabajado muy bien para evitar más contagios. De acuerdo al cerco epidemiológico inteligente, a un mes de su implementación, el contagio de coronavirus ha aumentado. Aunque suene contradictorio, eso ha permitido determinar qué zonas son las más afectadas. A la fecha hay 138 casos confirmados, pero las autoridades aseguran tener una explicación. Básicamente encuestamos a 2.199 personas. De estas personas hicimos un promedio de 8.000 habitantes del municipio. Entonces pudimos definir o detectar que habían 582 personas sospechosas de COVID y más de 100 personas que dieron positivo de COVID. Esto a razón de que cuando iniciamos el cerco epidemiológico, en ese momento teníamos apenas 12 casos. Ahora, pues de 12 pasamos a 138. Justamente también, y agradecemos al Ministerio de Salud por las pruebas que nos autorizaron. En la última semana, este lugar no reporta entierros bajo sospechas de COVID-19. Son 3 las fases del cerco epidemiológico que se esperan implementar en el municipio. Los datos se actualizan a través de encuestas que se realizan de forma presencial o a través de internet y así cortar el avance del virus. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. La Municipalidad de San Salvador pondrá en marcha un plan para reducir los contagios por COVID-19 en las unidades del transporte colectivo cuando este sector vuelva nuevamente a trabajar. La desinfección de paradas y autobuses son algunas de las acciones que la comuna capitalina ejecutará como parte de su plan para reducir contagios de coronavirus en las unidades de transporte colectivo. Rutinariamente en estas paradas de buses y microbuses, nuestros equipos realizarán la señalización de cada uno de ellas que permita el distanciamiento físico y social de todos los usuarios del transporte. También se van a establecer horarios donde vamos a desinfectar con nuestros equipos las diferentes paradas y también aquellas terminales de transporte público, lugares donde guarden los buses siempre y cuando estos queden dentro de la ciudad capital. También en varias de las paradas de buses vamos a poder establecer lavamanos como los que tenemos en la calle Rubén Darío. Se intensificará una campaña de educación para los capitalinos y periódicamente se les entregará kits de bioseguridad. Vamos a estar entregando kits de bioseguridad que contengan mascarillas, que contengan alcohol gel. Vamos a estar realizando diferentes capacitaciones brindadas por nuestro personal de salud sobre las medidas sanitarias que deben de tomar. La comuna capitalina ha invertido más de $7 millones en la atención de la pandemia. O más bien inversión directa. En la pandemia ya sobrepasamos los $7 millones. Estaremos llegando en el mes de agosto sobrepasando los $7,5 millones aproximadamente. En diferentes temas, la inversión que se ha hecho en el cementerio de La Bermeja, principalmente el tema de la entrega de canastas solidarias a aquellas familias vulnerables y necesitadas. El edil solicita el apoyo de la población para que acaten las recomendaciones y apliquen todas las medidas necesarias para reducir las probabilidades de contagio. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, se refirió nuevamente al tema de la reapertura del transporte público para el 24 de agosto.
El ministro sostiene que no habrá aumento a la tarifa del pasaje y la compensación económica, pero que en esta última ya se solicitó una prórroga al Congreso media vez se cumplan ciertas medidas como los GPS en las unidades y las revisiones técnicas en estas mismas, además de los protocolos de bioseguridad por la pandemia del coronavirus. Cualquier cosa que implique un cambio en el servicio, un cambio en la calidad del transporte, obviamente eso va a beneficiar a todos los usuarios. En este caso, el tema de la compensación y el tema tarifario, nosotros sí lo hemos sido claros con ellos, que eso sí no está sobre la mesa, no está en discusión, pero vamos a seguir reuniéndonos con ellos. De hecho, ya los citamos a una nueva reunión para el día de mañana para poder seguir abordando diferentes temas y principalmente el tema de las medidas sanitarias para la reapertura del transporte colectivo en nuestro país. Son las 8:17. Haremos una breve pausa comercial y ya regresamos con más de Noticiero Hechos. Sigue entrampada la asignación presupuestaria de los 250 millones de dólares del préstamo que otorgó el BID para atender la pandemia del COVID-19. El gobierno y los diputados no logran un acuerdo. Los 40 millones de dólares para el Ministerio de Agricultura y Ganadería siguen siendo los de la discordia para que los diputados aún no aprueben la asignación de los 250 millones de dólares del préstamo que ratificaron con el Banco Interamericano de Desarrollo y así que el Ejecutivo pueda utilizarlos para paliar los estragos que está dejando la pandemia del coronavirus. Con la buena expectativa de que va a haber asignación presupuestaria este día y que vamos a poder usar esos fondos. Los legisladores alegan que el gobierno no es claro y conciso al cuestionar los detalles del financiamiento para este rubro y quiénes lo manejarían. El Ministerio de Agricultura y Ganadería quiere 32 millones de dólares para dar créditos al sector agropecuario. Muy bien, nosotros estamos de acuerdo en reactivar el sector agropecuario. Solo que hay un problema, el Ministerio de Agricultura y Ganadería no es banco. ¿Y cómo va a dar créditos si no es banco? Nuestra pregunta es, ¿cuál es el esquema para que un Ministerio de Agricultura y Ganadería dé créditos al sector agropecuario? Se le preguntó al ministro y no sabía si era el Bandesal o el Banco Fomento y qué cantidad, a qué población se dirige ese crédito realmente. Entonces ahí está como oscuro. Eso es lo que, hay temas así, ¿verdad? Igual. Pero estos puntos de vista son contrarios al del titular de Hacienda, Alejandro Zelaya, quien reiteró que en varias ocasiones se les ha detallado las asignaciones del préstamo a los diputados. Ahora solo espera que tomen conciencia por la crisis que está atravesando El Salvador. Claro que son importantes las explicaciones, claro que es importante el diálogo, pero como lo repetía al final de la sesión de la Comisión de Hacienda, no podemos solo pasar discutiendo y solo pasar dialogando. Mientras las cifras de contagio siguen creciendo, mientras las cifras de pérdida de empleo siguen creciendo, mientras las cifras de pérdida de empresas o de quiebra de empresas siguen creciendo. Entonces tenemos que darle una solución ya. De este préstamo también se han asignado 75 millones de dólares para las alcaldías. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Bien, y como parte de los préstamos solicitados por el gobierno para atender la emergencia sanitaria contra el COVID-19, la Asamblea Legislativa aprobó la asignación presupuestaria de los 20 millones de dólares en préstamos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que según el detalle serán ejecutados en 7 rubros: medicamentos, equipo de protección, aspiradores y desfibriladores, camas hospitalarias, respiradores, camas UCI y campañas educativas. Más información, este jueves el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya y el viceministro de Ingresos Douglas Rodríguez llegaron hasta la Fiscalía General de la República para presentar una serie de avisos sobre empresas que no han pagado impuestos desde hace varios años y que hasta la fecha adeudan al Estado 10 millones de dólares. Una de esas empresas se dedica a la industria farmacéutica y a la venta de armas. No pagó IVA y tampoco impuestos sobre la renta en el 2017 ni el año 2018. El Instituto Especializado de Profesionales de la Salud realizó el lanzamiento de la primera etapa del laboratorio de realidad virtual, con el que se busca que los estudiantes conozcan procedimientos básicos sobre el protocolo de colocación de equipo de protección personal para la asistencia de pacientes con COVID-19.
Desde esta semana están puestos a disposición los videos informativos. Se trata de un trabajo en conjunto entre el IEPROES, la cooperación técnica y financiera de BidLab y Vertex Studio. Vamos nuevamente a una pausa comercial, ya volvemos. Los artesanos del barro han pasado meses de preocupación debido a la pandemia del COVID-19, pero están positivos y tienen esperanzas de poder salir adelante con la reapertura económica. Bien. Una mente ocupada no va a estar en derrota. Es el pensamiento de una pareja de esposos que desde hace 26 años decidió ganarse la vida transformando el barro. Son alfareros, oficio duramente golpeado por la pandemia del coronavirus. Barro así de lujo ahorita para arreglar casas, no, eso no se está vendiendo. Y estamos sobreviviendo con la venta de cosas sencillas. En pocas palabras, lo que más se está vendiendo en este momento son comales, ollas para cocer frijoles y diversos enseres de costo mínimo. Lo dice María Leiva, mientras su esposo aprovecha la mañana para reconstruir una sirena de barro que le llevó un cliente. Este es un trabajo pequeño. Nosotros trabajamos en jarrones grandes, en pequeños, medianos, lo que sea. Pero tienen la esperanza que todo esto pasará. Decidieron dejar de pensar negativo y prepararse para lo que ellos llaman una nueva oportunidad. Por eso, el negocio de los Girón Leiva, ubicado en el kilómetro 27,5 de la carretera panamericana sobre Santa Cruz, Michapa, comienza a prepararse para recibir clientes ante la eventual reapertura económica dentro de algunos días. Poco a poco, el paso de turistas en la zona será una realidad, dicen los esposos alfareros, confiando que todo lo que han elaborado con sus manos comenzará a venderse. Fe, que hay que tener la fe y que no hay que perder la esperanza, porque eso es lo principal en estas situaciones. Pero en nuestro negocio, más que todo, es la perseverancia en trabajar y seguir adelante para que este negocio florezca y que se mantenga siempre como ha sido, arte en barro. Los maestros del barro han pasado meses tremendos ante una baja en las ventas que nunca antes habían experimentado. En general, todo aquel que vive de la elaboración de artesanías ha sufrido debido a la pandemia, pero de nuevo vuelven a surtir sus negocios. Eso sí, dejan claro que la lección debe aprenderse. Lo ocurrido es para tener un cambio de vida. En pocas palabras, ser mejores personas. En estos casos, comerciantes. Pongámonos nuestros mejores pensamientos, amémonos entre los que convivimos, aprendamos una nueva clase de vida y tomemos muy en cuenta la oración. Lo cierto es que pronto negocios como estos abrirán de nuevo. Cientos de familias dedicadas a la alfarería buscarán reponerse económicamente tras haber pasado con sus oficios detenidos. Entre ellos están los esposos Girón Leiva. Imágenes de Juan Castellanos, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Otros temas. La Fiscalía General de la República ordenó la captura de 3 agentes de la policía por supuestamente pertenecer a grupos de exterminio. Los detenidos son Noé Wilfredo Orellana, José Ricardo Campos y Carlos David Coreas Márquez. El Ministerio Público los relaciona con el asesinato de 3 hombres en un terreno de cultivo de caña sobre la carretera litoral en el cantón Jalponga de Santiago Nonualco, en el departamento de La Paz. Este hecho ocurrió el 7 de julio de este año. Ese día las autoridades informaron que las víctimas fueron asesinadas con diferentes tipos de armas. A continuación, un resumen de diferentes noticias que usted debe conocer.
En un operativo de la PNC en San Miguel se capturó a 2 hombres identificados como Víctor Hugo Navarro Medrano, de 34 años, y Esaú Romero Vigil, de 35 años de edad. Según las primeras investigaciones, ambos se dedicaban a asaltar farmacias, tiendas y supermercados. Se les decomisó un arma cortante y otra arma de fuego. José Santos Melgar, de 37 años, fue asesinado con arma cortante en el cantón El Peñón, en el municipio de Sociedad, en Morazán. Según la PNC, una persona cercana a la víctima fue la que le quitó la vida al estar en estado de ebriedad. Este se convierte en el primer homicidio del municipio de Sociedad en lo que va del año. Un conductor de una plataforma de servicio de transportes fue asesinado al interior de su vehículo cuando circulaba sobre la avenida Dr. José Antonio Rodríguez Port de la colonia La Cima en San Salvador. El fallecido fue identificado como Carlos Miguel Campos, de 49 años de edad. Estamos ya muy cerca de las elecciones de 2021, programadas específicamente para el 28 de febrero. Y sabe usted que hoy son más las personas interesadas en lanzarse como candidatos no partidarios a la Asamblea Legislativa. El Tribunal Supremo Electoral está dando cuenta que son casi 30 personas las interesadas en este tipo de candidaturas. Hasta hoy son 35 los interesados en participar como candidatos no partidarios para diputados en las próximas elecciones. 17 por el departamento de San Salvador, 7 por el departamento de La Libertad, 5 por Santa Ana, 2 por el departamento de La Paz, 2 por San Miguel, 1 por La Unión y 1 por el departamento de Cuscatlán. Quieren lograr un espacio en la próxima legislatura. La motivación ante la victoria electoral que obtuvo el actual diputado Leonardo Bonilla con su candidatura no partidaria. Eso sin duda es un motivador para que más personas vean que se puede lograr la victoria como candidato no partidario y por eso se han inscrito. La segunda razón es sin duda el rechazo que en general muestra la ciudadanía a la oferta electoral de los partidos políticos. Deberán cumplir los requisitos, entre estos recolectar firmas desde 15,000 en adelante y presentar su solicitud antes del 30 de septiembre. Estos procesos ahorita están en el tribunal, unos que ya están que fueron autorizados para que los libros y recojan los respaldos de las firmas, otros están pendientes de resolver, donde estamos analizando para notificarles a ellos y que procedan. Ya se les resolvió a favor a bastantes en cuanto a la recolección de firmas, que estos ya están trabajando en eso, hay unos que se les ha prevenido. En otro punto, la magistrada ve preocupante la falta de interés de jóvenes que votarán por primera vez en las elecciones y que tienen la oportunidad de incorporarse al padrón electoral antes de obtener el DUI. Sí, hay una apatía en los jóvenes, quizás pues por las mismas formas como se desarrollan los sistemas políticos, los institutos políticos. Los jóvenes a veces tienden a no querer tener ese incentivo de participar por primera vez, ser partícipe de elegir a un gobierno, ya sea local, ya sea a nivel nacional, pues, y eso es lo que ahorita nosotros queremos romper, esa apatía. De los más de 45,000 que pueden preinscribirse en el registro electoral, únicamente 1,048 lo han solicitado, equivalente al 2%. Y el plazo vence el 31 de este mes. Con imágenes de Ricardo Tovar, un reporte de Luis Alberto López. Y en otros temas, preste mucha atención. La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, informa a la población que es abastecida por el sistema Río Lempa que nuevamente se registran problemas eléctricos en los paneles de control ubicados en la planta potabilizadora Las Pavas, por lo que hay deficiencia en el servicio de agua potable. Empleados de electromecánica ya se encuentran trabajando en la zona para poder restablecer el servicio en el menor tiempo posible. Bien, vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con más de Noticiero Hechos.
Histórico acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Los detalles de esta y otras noticias internacionales en el siguiente resumen. Se calientan los motores de cara a las presidenciales en Estados Unidos. Donald Trump desestimó la adición de Kamala Harris a la campaña de su oponente Joe Biden y la vaticina como un fracaso debido a su desempeño en las primarias. Trump se mostró incómodo por el impacto mediático que tuvo la primera aparición pública de Harris, quien lo atacó por el manejo de la pandemia. Las convenciones demócratas y republicanas están a una semana de iniciar. Siempre hablando de Trump, hoy anunció que Israel y los Emiratos Árabes Unidos alcanzaron un histórico acuerdo de paz que conducirá a una normalización total de las relaciones diplomáticas entre las dos naciones de Oriente Medio. El tratado se selló durante una llamada telefónica entre Trump, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y Mohammed bin Zayed, príncipe heredero de Abu Dhabi. México y Argentina producirán entre 150 y 250 millones de dosis de una vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio británico AstraZeneca. La dosis estará lista durante el primer semestre del año que viene. El financiamiento para la producción de la vacuna será proporcionado por la Fundación de Carlos Slim. Nos separamos por un momento, ya regresamos. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Feliz noche. Nos despedimos. Que pasen una buena noche. Que descansen.